Pablo Carvajosa es coordinador del Club de Debate de la Universidad Pontificia Comillas. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pablo, ¿quién ganó en tu opinión el debate de anoche? Bueno, antes, si me lo permites, querría decir que fue un debate realmente desagradable. Yo ¿Por qué, diría Pablo? que si hay que dar... Bueno, un debate desagradable porque fue un debate embarrado en forma y fondo, un debate en el que los candidatos se interrumpen y no se dejan hablar, es un debate que está incumpliendo las reglas más elementales, ¿no? Pero si me pides un ganador, aunque sea los puntos, yo creo que sí, evidentemente el ganador fue Alberto Núñez Feijóo, mal que nos pese. Y cuidado, digo mal que nos pese no por una cuestión de preferencia política, sino simplemente porque no es que tuviera más, digamos, más claridad expositiva o más habilidad dialéctica o más prestancia oratoria, ¿no? En realidad es que se enrocó mejor, resistió y descolocó al adversario, claramente. ¿Te sorprendió que se mostrara así Alberto Núñez Feijóo? Porque sí es verdad lo que comentaba yo antes, ¿no? Casi todo el mundo a priori pensaba que Pedro Sánchez pues iba a ser el ganador de este debate simplemente por mayor experiencia, ¿no? Por haber participado en más debates y por tener más experiencia en los medios de comunicación. Claramente, sobre todo además si lo comparamos, por ejemplo, con algunos de los debates parlamentarios en el Senado. En realidad lo que me sorprendió más bien fue la torpeza y la falta de habilidad de Sánchez. O no estuvo bien asesorado o simplemente perdió los papeles y se dejó llevar. Pero claro, es que en el debate, si tú, por así decir, compras el marco mental del adversario, si juegas en su terreno, si el otro no se mueve pero paradójicamente tira de ti todo el tiempo, eso es muy mal asunto. Bueno, lo del marco mental del adversario se lo compró absolutamente porque estuvo repitiendo algunas de las cosas que le dicen desde la oposición, ¿no? Claro, pero es que, es decir, honestamente yo creo que Feijóo utilizó toda clase de munición posible, incluso munición que se podría haber utilizado desde la izquierda, desde más a la izquierda del PSOE, y alguna era munición averiada, pero ninguna le estalló en la cara. Yo creo que Sánchez estuvo muy inhábil porque incluso ante muchas de las ideas capciosas o de las falacias que utilizó Feijóo, no tuvo la habilidad dialéctica de refutarlas o de darles la vuelta. Esa fue la otra cosa sorprendente. Por concretar, Pablo, ¿en qué acertó y en qué falló cada uno de los candidatos? Bueno, yo creo que, digamos, en el caso de Feijóo, él acertó a mantenerse en una posición sin moverse de ella, incluso sin tener que explicar aquello que era más peligroso, como es la política de alianzas, y sin tener que entrar en profundidad en su programa político. Bueno, esto podemos considerarlo una virtud o todo lo contrario de una virtud, pero es evidente que en este caso jugó a su favor, o sea, porque no le hizo perder puntos, ¿no? Por otro lado, yo creo que, claro, deslizó cosas que eran muy cuestionables desde el punto de vista argumentativo, incluso desde el punto de vista de las evidencias. En el caso de Sánchez, yo creo que él cometió el primer error fue el de no mantener las formas, porque es verdad que ambos candidatos se interrumpieron, pero yo creo que esto fue más pronunciado por parte de Sánchez y además incluso en un momento dado dando la impresión de que no quería dejar hablar a Feijóo. Intentó, es verdad, que colocar algunos elementos, sobre todo de la retórica respecto ya no a las bondades del gobierno, sino, en fin, aquellas cosas con las que más se puede identificar, la cuestión de las mujeres, los derechos LGTBI, pero fracasó a la hora de inducir o de conseguir, por otro lado, que Feijóo explicara su programa o que explicara su política de alianzas. De los dos, ¿quién le pareció? ¿O quién te pareció, Pablo, que llegaba con los deberes mejor hechos, más preparado para este debate? Pues no sabría decir porque en realidad es que, como digo, faltaron esos mínimos. Hubo un momento en la primera parte del debate en el que ambos se interrumpían o hablaban a la vez, que yo tuve una sensación muy incómoda y creo que esa sensación la compartieron, no sé si miles o cientos de miles o millones de espectadores, que es si estas dos personas son las que son las personalidades políticas más poderosas del país y son las que deben representarnos como jefe de gobierno, tenemos mucho que mejorar. Necesitamos más debates, necesitamos debates y mejores debates, necesitamos debates con un formato más estricto y con mejores moderadores. Bueno, tú eres experto precisamente en debates, te presentábamos, eres coordinador del Club de Debate de la Universidad Pontificia de Comillas. Claro, en esto de los debates, Pablo, el lenguaje gestual, la expresión corporal también es muy importante. En este aspecto, ¿qué destacarías de los dos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el formato era un formato más a la francesa, porque era un formato sentados con mesa. Eso te permite, por ejemplo, tener más espacio para distribuir todos los papeles que necesitas llevar, más que el formato más a la americana de los atriles. El del atril, que bueno, es evidente que hubiera podido favorecer a Pedro Sánchez por ser más alto, por tener más prestancia oratoria, pero bueno, eso quedó neutralizado. Yo creo de todas maneras que sí se visualizaban los nervios de Pedro Sánchez. A mí esto curiosamente me recordó lejanamente, pero me recordó el debate de las elecciones presidenciales francesas entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, sobre todo la primera parte del debate en la que Macron estaba muy nervioso. Marine Le Pen mantenía mucho su aplomo y llegó a ponerle en dificultades, y entonces uno veía cómo Macron se desgañitaba o utilizaba toda clase de gesticulación, ¿no? Yo creo que Sánchez no llegó a esos extremos, pero estaba claramente descolocado, ¿no? Y eso es un error, porque además, si por otro lado no dejas hablar a tu adversario, aquí además el formato jugó a la contra, porque no era un formato de tiempos estrictamente tasados, en fin, malo para tu posición. ¿El debate va a condicionar lo que queda de campaña? Sin duda, porque las expectativas de unos y de otros pues se han visto confirmadas o se han visto frustradas. Entonces, esperar otro golpe que pueda ser decisivo, pues evidentemente es muy difícil, tanto por lo que respecta al Partido Popular como por lo que respecta al PSOE. Y posiblemente la tendencia se mantenga. O sea, yo creo que el gran enigma aquí va a ser qué total de votos y de escaños va a haber por cada una de las dos fuerzas principales y cuántos votos y escaños van a tener las fuerzas auxiliares para saber si alguno de los dos partidos va a tener una mayoría suficiente, aparte luego de las otras alianzas que puedan darse, ¿no? Bueno, dicen los politólogos que un debate electoral no sirve para ganar las elecciones, pero sí puede ser decisivo para perderlas. Veremos a ver si el debate sirvió para mover el voto de los casi 1 millón de indecisos que se calcula que hay para estas elecciones del 23J. Pablo Carvajosa, coordinador del Club de Debate de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.